vendido por su propia sangre, y aún así los perdonó. José tenía solo 17 años cuando la traición más dolorosa de su vida vino desde su propia casa. No de enemigos, no de extraños. Sus hermanos, carne de su carne, lo ataron, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, por celos, por odio, por miedo a su sueño. ¿Y cuál era ese sueño? Uno que parecía absurdo, incluso arrogante. Vi que ustedes se inclinaban ante mí, les dijo José. Ellos lo odiaron por decir la verdad, pero el sueño no venía de él, venía de Dios. Y cuando el dolor golpeó, cuando las cadenas lo arrastraron hacia Egipto, cuando todo se vino abajo, José pudo haber odiado, pudo haberse rendido, pudo haber renunciado al Dios que permitió esa traición. Pero no lo hizo, porque aunque lo arrebataron de su hogar, nadie pudo arrebatarle su propósito. Y mientras el mundo lo olvidaba, Dios ya lo estaba preparando. Desde la oscuridad del pozo hasta el palacio del faraón. La historia de José no es solo la de una víctima, es la de un hombre que eligió no romperse cuando todo dentro de él pedía gritar, esclavo en una tierra que no conocía, rodeado de un idioma que no entendía, sin derechos, sin familia, sin salida. Pero había algo que sí tenía. Dios estaba con él. En casa de Potifar, un oficial del faraón, José no se hizo pequeño. Trabajó con excelencia y lo notaron. Pronto estaba a cargo de todo, y justo cuando parecía que la marea cambiaba, llegó otra traición. La esposa de Potifar lo acusó falsamente. José, inocente, fue arrojado a prisión, otro pozo, otra caída, y sin embargo, ni una sola queja, ni un solo grito contra Dios. Solo fidelidad silenciosa, solo confianza en que si Dios lo había permitido, era porque aún no terminaba, porque José no veía ruinas, veía entrenamiento. Y fue allí, en la cárcel, donde el propósito comenzó a revelarse. Lo que parecía encierro era en realidad el camino hacia el trono. En esa prisión, olvidado por todos, menos por Dios, José interpretó sueños. Uno de ellos, el del copero del faraón. Y aunque le pidió que lo recordara al salir, pasaron 2 años de silencio. 2 años de oscuridad. 2 años sin explicación. 2 años donde cualquiera habría pensado, Dios me abandonó. Pero José sabía algo que pocos entienden. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y un día el faraón soñó, un sueño que nadie podía entender, un misterio que inquietaba a todo Egipto. Y entonces el copero recordó, hay un hebreo en prisión que interpreta sueños. José fue llamado, se presentó ante el hombre más poderoso del mundo. Y sin miedo, sin temblar, sin orgullo, dijo la frase que lo cambiaría todo. No está en mí. Dios dará la respuesta. Ese fue el momento, el giro, la puerta que Dios había preparado desde el principio. La interpretación del sueño no solo salvó a Egipto, sino que llevó a José directo al poder. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 años de abundancia, seguidos por 7 de hambre. José no solo interpretó el sueño, propuso un plan, una estrategia divina, nacida en la mente de un esclavo que ningún sabio de Egipto pudo imaginar. Y el faraón, asombrado, dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En un instante, José pasó de los grilletes al oro, de la celda al trono, segundo en todo Egipto, dueño de la tierra, señor del alimento, en un mundo que estaba a punto de quebrarse. Pero escúchame bien, no era el poder lo que Dios quería darle a José, era la posición desde donde cumpliría su propósito, porque la verdadera prueba aún no había llegado. El hambre cruzó fronteras, y un día, 10 hombres aparecieron ante él, hambrientos, desesperados. Eran sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, cara a cara con quienes lo traicionaron, venganza o redención. José los vio. Reconoció sus rostros al instante. Ellos no lo reconocieron. Habían pasado más de 20 años. Él era ahora un hombre. Vestía como egipcio. Hablaba otra lengua. Ellos aún llevaban en la cara el peso de la culpa. José los pudo haber destruido en un segundo. Tenía el poder, tenía la autoridad, tenía todas las razones, pero no tenía el corazón para el odio, porque el que camina con Dios no usa el dolor como arma, lo convierte en propósito. En vez de castigo, les puso pruebas, no para vengarse, sino para ver si habían cambiado. Y vio algo que no esperaba.
arrepentimiento, lágrimas, unidad. Sus hermanos ya no eran los mismos. Habían cargado con su error por años y ahora estaban dispuestos a sacrificarse unos por otros. Entonces José no aguantó más. Se quitó el disfraz, se quebró en llanto y con voz temblorosa les dijo: «Yo soy José, el que ustedes vendieron». ¿Cómo responde un hombre que tiene todo al ver a los que le arrebataron todo? Silencio. Sus hermanos palidecieron. El terror los congeló. José, vivo y ahora poderoso, sabían lo que merecían. Esperaban la ira, el castigo, el ajuste de cuentas, pero lo que recibieron fue algo que no entendían. José se acercó, llorando, conmovido hasta lo más profundo, y dijo palabras que, aún hoy, estremecen la historia. «No se aflijan, no se reprochen por haberme vendido. Fue Dios quien me envió aquí para salvar vidas». ¿Puedes imaginar eso? No minimizó el dolor, no negó la traición, pero eligió ver por encima del daño hacia el diseño. Entendió que lo que otros usaron para destruirlo, Dios lo usó para construir un destino. Y en ese instante, el trono no fue lo más alto que José alcanzó, fue el perdón. Porque el verdadero poder no es dominar al mundo, es dominar tu propio corazón. Pero aún queda una escena, un cierre, una promesa que lo cambia todo. Los hermanos corrieron a contarle a su padre: «José vive, gobierna Egipto». Jacob, el patriarca, el hombre que creía haber perdido a su hijo para siempre, no lo creyó al principio. Su corazón, cansado de tanto dolor, ya no sabía cómo esperar algo bueno. Pero cuando vio las caravanas, cuando oyó la historia, su espíritu revivió. Volvieron a verse, padre e hijo, lágrimas, abrazos, años perdidos, restaurados en un instante. José no solo perdonó, los salvó, les dio tierra, les dio alimento, les dio un nuevo comienzo. Y cuando Jacob murió, los hermanos temieron de nuevo. Pensaron: «Ahora sí se vengará». Pero José una vez más los sorprendió. Los miró con ternura y dijo: «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Esa frase, ese corazón, ese es el legado de José. Una vida que parecía rota, terminó salvando naciones. José no fue grande por el poder que tuvo, sino por el corazón que eligió tener. Fue traicionado, pero no se volvió amargo. Fue olvidado, pero nunca dejó de confiar. Tuvo poder y eligió perdonar. Y todo eso fue posible por una sola razón: nunca soltó la mano de Dios. Porque cuando eliges confiar, incluso en la oscuridad, cuando eliges creer, aunque todo te diga que te rindas, cuando decides perdonar en lugar de vengarte, algo cambia. No solo en tu historia, en tu destino. Lo que otros usan para destruirte, Dios puede usarlo para formarte, para impulsarte, para llevarte al lugar exacto donde tu propósito espera. Y si estás pasando por un pozo ahora mismo, si te han traicionado, si te han olvidado, si te han quebrado, recuerda a José, porque puede que el dolor que hoy estás viviendo sea el camino que Dios está usando para que mañana salves vidas. Si esta historia te habló, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite recordar que su dolor no es el final. Suscríbete para más historias que no solo inspiran, transforman. Y recuerda, Dios no improvisa. Él usa cada herida para escribir tu propósito.